Gracias de nuevo y bienvenidos pues a esta charla sobre el documental. Bueno, brevemente voy a presentar a nuestros invitados el día de hoy. Empecemos con Felipe, en la extrema derecha. Dependiendo cómo lo veas. Es colombiano, es montajista y realizador de documentales. Su documental Paraíso ganó nuestra convocatoria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico y se ha presentado en un gran circuito de festivales. Recibió la mención especial por ópera prima en el FID Marseille y también premio a mejor documental experimental en Docúpolis en Barcelona. Actualmente tiene su cortometraje corta, documental, que también ha tenido un recorrido interesante por festivales, también fue beneficiario del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Y bueno, entre los festivales que ha estado corta, el Bafisi en Cartagena, el GIF de Jeonju en Corea del Sur, entre otros. Y bueno, como montajista tiene experiencia también bastante reconocida en películas colombianas como La Playa, Perro come perro, El vuelco del cangrejo y también películas internacionales como Hachazos de Andrés Di Tella y Alicia en el país de Esteban Larraín de Chile. Bueno, a su izquierda está Marta Orozco, es productora de documentales, mexicana de origen. Entre sus varios proyectos está El Árbol Olvidado, México Bárbaro 2010, Morir de Pie, El Cielo Abierto y la más reciente que es Cuates de Australia, que ganó mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara, en este último festival, y fue selección oficial en IDFA en el 2011. Actualmente está produciendo Batallas Íntimas, que pues es una producción mundial, mejor dicho, en Finlandia, Nueva York y Latinoamérica. Y bueno, también se ha dedicado a la docencia. También escribió, pues es coautora del libro Manual Básico de Producción Cinematográfica, editado por el IMCINE y el CCC y el CUEC, por hecho, todos. Bueno, y a su lado está Sergio Trefó, brasileño de origen y portugués, pues, portugués-francés, filósofo de la Sorbonne, máster en filosofía de la Sorbonne. Entre sus películas está Otro País, Fleuret, Lisboetas, La Ciudad de los Muertos, y también ha dirigido el Festival Internacional Doc Lisboa de cine documental. También integró en algún momento la dirección del European Documentary Network. Bueno, la metodología que vamos a usar, vamos a hacerles unas preguntas abiertas para que nos den su opinión sobre el tema documental, sobre el desarrollo de proyectos, y luego pasaremos a escucharlos a ustedes, a escuchar las dudas que tengan. Entonces, pues para abrir la mesa, quería preguntarles cuál es esa pregunta o cuáles son las preguntas que un realizador no debería dejar de hacerse cuando está preparándose para hacer un documental. Salud. ¿Cuáles son esas inquietudes que debe tener o que debe hacerse o que debe cuestionarse un realizador al momento de realizar un proyecto documental? No sé quién quiera. Felipe. ¿Dónde? Creo que el otro mejor. Vamos el otro. Este funciona. Una colección de micrófonos.
Bueno, ante todo, muchas gracias por haber venido tan temprano. Muchas gracias por la invitación de Proimágenes a venir aquí a hacer este conversatorio. Em, em, Voy a empezar con algo que me interesa más hablar, y es, em, yo soy director de dos películas documentales que yo considero que son más dos películas experimentales. La palabra documental para mí, yo no me identifico con esa palabra. Yo pienso que son films y ya está. Mi aproximación al cine es a través del montaje. Yo soy montajista, estudio montaje y digamos es mi profesión. Y considero que le doy mucha importancia a las búsquedas lingüísticas, a la escritura cinematográfica. Por eso pienso que la pregunta que me hago siempre cuando estoy haciendo una película es desde un punto de vista de búsqueda, de experimentación, es una búsqueda más lingüística de cómo se hace la película. Es un constante pensamiento de qué es el cine, el proceso creativo me interpela desde esa perspectiva. Creo que esa es la pregunta que me hago continuamente cuando hago mis trabajos. ¿Qué es lo que estoy escribiendo? O más bien, ¿cómo lo estoy escribiendo? Y en ese proceso, que es el proceso de hechura, creo que ahí encuentro una gran motivación para hacer las películas finalmente. Así que bueno, voy a seguir hablando sobre el tema. Quiero únicamente responder que esa es como mi gran motivación principal. Efectivamente es una búsqueda quizá que pueda sonar a veces más formal, pero bueno, luego entraremos en más detalles sobre lo que he hecho como director o filmmaker, para explayar y entender también un poco en qué lugar me sitúo yo como realizador y productor además. Bueno, buenos días. Yo afortunadamente me he dedicado al documental la mayor parte de mi carrera cinematográfica. Sí, creo que sí. Y siempre quise ser productora, ¿no? No he sido alguien que haya pasado por dirección ni nada, sino que mi especialización realmente sí es de ser productora. Y entonces mi trabajo como productora es acompañar no solamente los proyectos, sino también a los directores en la forma creativa, ¿no? No es lo mismo que muchos conocen como productor de campo o gerente de producción, sino sí, soy como una productora creativa, me considero cineasta y además tomo decisiones también junto con los directores, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hacer un documental, o cuando me llegan las ideas, porque casi me llegan ideas a las manos, no me llegan ni siquiera a veces proyectos, me pregunto por qué quiero hacer esta película, ¿sí? Y las preguntas y las respuestas son muy válidas, ¿eh? Para cualquier proyecto, cada proyecto es diferente. Puede ser desde porque quiero hacer dinero, que podría parecer mercenario, y obviamente si quiero hacer dinero, pues estamos en mal camino, ¿verdad? Al menos que llegue National Geographic y me pague por hacer películas de ovnis, quizá, yo qué sé, pero es así. O la otra es por querer ganar premios, que obviamente tampoco se sabe, porque una película no sabes hacia dónde va, o porque realmente me gusta el tema, ¿no? Entonces, creo que siempre que empiecen a hacer un documental es ver una conexión muy personal de por qué quiero hacer esta película. O sea, me identifico con el personaje, me atrae el tema, me motiva la historia y además, es decir,
que no voy a vivir con eso, o sea, no es que todo el mundo siempre llega y dice, ah, vamos a hacer un documental, ¿no? Tengo una gran idea. Pues sí, pero las ideas se las lleva el viento y obviamente lo que no saben es que ustedes viven con eso. O sea, no es 1 año, 2 años, 3 años, sino toda su vida es como parte de su familia, no se pueden despegar del proyecto que van a hacer, ¿no? Entonces, es decir, realmente quiero hacer esta película y qué me va a aportar a mí como persona y a mi carrera, ¿no? Y si voy a tener el valor de durar 3 años, de sobrellevarla, de hacerla vivir, porque lo que no se vale es dejarlos tirados en el camino, los proyectos, los documentales. Entonces, creo que sería una buena pregunta, y bueno, eso es para ustedes, ¿no? ¿Qué me deja una película? Pero también para el proyecto. ¿Le voy a hacer justicia al tema que voy a realizar? Es decir, ¿voy a aportar algo nuevo a esta película, a la temática que se está manejando? Yo creo que son como, yo soy muy concreta, ¿no? Así de poder trabajar, pero también es muy válido, porque creo que también es, siempre que tenemos sueños y ideas y tal, pues sí, todo el mundo la podemos realizar, pero realmente necesitan mucha fuerza para llevar a cabo esta película, para empezarla, para terminarla y para que la película viva, ¿sí? Entonces, son dos partes, ¿no? La parte emocional de si realmente yo estoy conectada con esa película, porque hay veces que, híjole, que se tapan los oídos los directores, pero los directores son muy demandantes, el tema es muy demandante, los personajes son demandantes, ¿no? O sea, yo he recibido demandas, incluso, o sea, demandas, en la palabra demandas, de personajes que de repente se vuelven locos a la mitad de las películas, y tú, o sea, no estás jugando con actores, ¿no? Estás jugando no estás jugando con actores, estás jugando con vidas, ¿me explicó? O sea, estás viviendo la vida del otro. Entonces tienes que tener mucho respeto. Entonces son un montón de preguntas, pero sobre todo estas son las preguntas básicas que surgen cuando inicias un proyecto, ¿no? Buenos días, perdón mi castellano un poco vergonzoso. Soy Sergio Trefó, como has dicho, he estudiado filosofía y el documental ha surgido en mi vida un poco más tarde. He hecho otras cosas como he sido periodista, he hecho ficción también. Y de hecho, para ser breve la respuesta, una de las primeras preguntas que me hago cuando me surge algo que quisiera trabajar es, ¿eso es un documental o es otra cosa? Podría ser un libro, podría ser una ficción, podría ser un reportaje, pero para hacer un documental hay que ponerse las preguntas de que ha hablado Felipe. No ha hablado quizás de preguntas, pero de encontrar la forma que voy a darle para que no sea otra cosa. Y eso para mí es muy importante. Y también de lo que has hablado, Marta, la cuestión del tiempo, porque de hecho nunca he trabajado un documental menos de 3 años. Y cuando uno tiene 3, 4 propuestas que voy a hacer, sabe que eso va a ocupar 3, 4 años de su vida o algo así, y es algo de gigante. Y luego, personalmente, me gustan las cosas imposibles. O sea, cuando una cosa parece que está hecha, ya no me gusta hacer. Y por eso no tengo respuestas sencillas para cada documental. Cada vez que trabajo, no es solo en la etapa de desarrollo, es un sufrimiento permanente para reencontrar las soluciones y saber que es algo tan difícil de solucionar que el resto sigue ahí durante mucho tiempo, de ser capaz de ser algo que va a existir no solo para mí, tiene que la pasión que yo tengo por eso tiene que ser una pasión que otras personas tengan. También es una parte que donde en la parte de desarrollo intento de estudiar. Si estoy absolutamente apasionado por eso, o lo que ruedo en partes preliminares o lo que escribo, lo enseño y lo discuto e intento de ver si esta pasión que me pone es algo que los otros también tienen.
Mm, uy. Digamos que, bueno, todas estas preguntas siempre están relacionadas entre el realizador y su tema y su objetivo, pues, con la película. Pero digamos que quisiera preguntarles un poco sobre el público. ¿Qué tanto también hay que pensar en que se está haciendo un producto cinematográfico, que hay un mercado, que hay unas tendencias, bueno, que hay ciertos espacios donde se privilegian a veces más ciertas formas de contar que otras, etcétera, etcétera? ¿Qué tan consciente es uno del público al momento de abordar un proyecto documental? Empecemos por Sergio. Empecé, es muy lo que acabé de contestar, o sea, hago cosas que cuando uno hace películas familiares, por ejemplo, tiene que intentar de comprender si haciendo eso lo hace, porque el caso de la familia es algo que va a hacer. Y son discusiones. Yo he hecho una peli sobre mi madre y ha sido un reto siempre de entender cómo va a ser la reacción del público. Porque no es solo mío y es de todo. Es una cosa que en pitchings me preguntaba, ¿y por qué eso no es solo tuyo? Y lo explicaba y bueno, se estrenó en ITFA, tuvo 20 o 30 festivales y premios y eso es una cosa, y es muy gratificante cuando uno hace una peli de este tipo y al final la gente empieza a decir, a contarse la historia de su propia familia, porque cada vez que lo enseñas a otras personas sucede eso. Y personalmente el público no me preocupa tanto porque tengo una cuestión comunicacional muy fuerte. O sea, no tenemos a veces esas discusiones, el público televisivo, el público de cine. No pienso en estos términos personalmente. Pienso si está con clareza suficiente, con capacidad de comunicación para que las cosas que son mías vayan al otro. Si va a televisión, si va a cine, normalmente van a todas esas cosas. Es una cuestión que la calidad de la peli o del documental lo responde por sí mismo. Okay. Marta. Yo creo que también un poco va de la mano, ¿no? Como empezamos, es qué tipo de película quiero hacer y a dónde quiero llegar, ¿no? Por eso es bien importante que estas preguntas nos las hagamos también incluso comenzando. Es decir, las películas se hacen como todo el arte, ¿no? Es por una conexión tanto artística como personal, pero también yo creo que pensar en un público no quiere decir que seamos mercenarios en un sentido, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde quiero llegar? Un poco lo que les decía, o sea, quiero llegar a hacer una película de festivales, o quiero llegar a hacer, lo comentábamos esta mañana, hacer una película para televisión, o a lo mejor mi película no da para hacer un largo y a lo mejor tengo que hacer un cortometraje, ¿no? Hay películas para todo público, o sea, yo público me refiero más bien en distintas ventanas, no audiencia, porque el público de documental se conecta más por las emociones. Entonces, la ventaja que tenemos con lo que manejamos, que es el audiovisual, de hacer cinematografía, es que las historias las encontramos en todas partes y nos conectamos con gente de todo el mundo, ¿sí? Pero la ventaja que tenemos con el documental, que son temáticas que nos han pasado a todos, o que conocemos a alguien que nos pasó, ¿verdad? No es una película de ciencia ficción, básicamente. Entonces, eso te permite llegar a todas partes del mundo. Y a lo que yo me refiero a público es a ventanas, es decir, televisión, festivales, internet, justamente proyecciones educacionales, bibliotecas, o sea, sí me pondría a pensar como a dónde quiero llegar con esta película y quién quiero que vea mi película. Es decir, ponerse de repente del otro lado de la cámara y pensar en que cuando yo tenga terminada esa película, qué es lo que quiero ver y con quién quiero estar acompañado, ¿no? Porque, o sea, es muy válido también, porque a veces todos decimos, quiero que mi película se vea en todos estos festivales y en todas estas salas de cine y en la televisión, pero cada película es para cada ventana. Y entonces,
yo creo que sí ser muy honestos en ese sentido de decir, esta es una película que se basa solamente en los derechos humanos y que va a ayudar a la gente de migración, y yo quiero que el objetivo de este documental sea que lo vean migrantes, ¿no? Entonces es buscar audiencia para tu película. Es una búsqueda alternativa de audiencias más que público, ¿no? No, Felipe tiene una mirada mucho más experimental. ¿Cómo ha sido tu relación con el público en general? Yo no pienso en el público, no me interesa el público como audiencia o ir a buscar un público, la verdad no me interesa. Le tengo mucho respeto, pero no me interesa. Cuando yo hago las películas, lógicamente no las hago únicamente para mí como espectador primero. Pienso lógicamente en los espectadores, pero pienso en los espectadores que pueden sentarse en una sala oscura, en una pantalla, tranquilos, relajados y algo como más ritual. Hago películas experimentales, pero no quiere decir que no tengan una narración o que sean incomprensibles. Entonces, mi relación con el público es más de sorpresa, es decir, mis pelis son muy festivales en ese sentido, son para festivales. En esos festivales, los festivales de todas maneras, por líneas editoriales, ya están diseñados para un público específico. Mis pelis viajan por festivales que tienen un público quizá un poco más, pues que está más dispuesto a recibir y a ser parte de estos rituales de los cuales hablo. El cine como un estado de devoción, me recuerdo mucho a Maya Deren, ¿no? Que ofrece las pelis como si fueran actos litúrgicos, rituales, como ir a asistir a experiencias cinematográficas, ¿no? Experiencias hasta físicas también, ¿no? El cine que hace sentir el cuerpo del espectador, porque lo que transmite no es una historia, no es el retrato de un personaje, sino es algo que es una emoción, quizá, el viaje a través de la emoción. Es un cine, a mí no me gusta llamar mis dos pelis cine experimental, sino más bien cine experiencial, es decir, son cines que ofrecen experiencias. Igualmente, considero que mis trabajos tienen un público, es decir, yo voy descubriendo el público en la medida que los años pasan y se va acercando gente y va diciendo, bueno, otras las aborrecen, por supuesto, pero hay un público que va diciendo, mira, yo no estoy acostumbrado a ver esto, pero la verdad que me senté y acompañé lo que me ofrecías desde el minuto cero hasta el minuto final. Entonces, igualmente es decir, he recibido, por ejemplo, hice un estreno de mi última peli que se llama Corta, acá en la Cinemateca Distrital, y fue muy curioso, y de hecho voy a leerla. Una espectadora me dejó una carta con Pedro Adrián Zuluaga, que es el programador de la... Dice, señor Pedro Zuluaga, por favor, nunca más programe una película tan estúpida. Lástima de mi tiempo y de mi plata, aunque barata, pero no vale la pena. Por favor, respeten el tiempo y el gusto de los que nos gusta el cine. Es una falta de respeto para con el público. Gracias. Es decir, este es mi público también. Sí. O sea, entre las cuestiones de hacer pelis de una forma muy precisa, yo creo que se puede conciliar las dos cosas, de hacer lo que queremos nosotros y nos interesamos por lo que va en el público. Y hay un punto muy importante, muchas veces en la mayor parte de los documentales, que es comprender si estamos hablando con nuestro país exclusivamente o con otros países, si estamos planteando una cuestión de forma internacional o de forma exclusivamente nacional,
y de hecho es muy divertido cuando tienes la experiencia de viajar con una peli delante de diferentes públicos, que hay cosas que unos relacionan de una forma y otros de forma absolutamente opuestas. Me acuerdo de haber hecho una peli donde se enseñaban situaciones de interrogatorio de inmigrantes en Lisboa para los portugueses. Es una peli que se quedó durante 4 meses en el cine. Era de una violencia horrible. ¿Cómo podemos nosotros, los portugueses, tratar a los inmigrantes de esta forma horrible? Era observacional, más nada. Muchos minutos que les parecía horrible. Cuando se presentaba en Francia, la gente decía, pero ¿cómo los portugueses tratan bien a los inmigrantes? Esto si fuera aquí sería absolutamente siniestro y otra cosa. Y son cosas que, aparte que ser capaz de comunicar con gente muy diferente, hay siempre una sorpresa enorme delante del público que se presentan las películas, cómo reacciona por grupos sociales y también por países. Bueno, digamos que otra cuestión que se plantea entre el público y el documental que se realiza es muchas veces que dentro de los realizadores existe esa necesidad de contar una realidad pues muy tangible. Digamos, en el caso latinoamericano nosotros estamos rodeados de historias de injusticia o de violencia, o inclusive digamos que pueden caer en ciertas cosas exóticas, pues digamos el tema indígena, etcétera, etcétera. Digamos que lo que les quisiera preguntar es cuáles son como esas señales o qué es lo que podría identificar un realizador cuando lo está sobrepasando el tema, cuando está abandonando lo cinematográfico, o cómo tener ese equilibrio, especialmente en estos casos, digo, hablando personalmente pues de nuestro medio, en el cual hay unas historias que hay una necesidad de ser contadas, pero que tienen que llegar al público justamente de manera atractiva dentro de los medios en los que se pueden mostrar. Entonces, no sé si me hago entender. A ver, yo creo que, híjole, yo vengo a tirarles el ánimo a todos, ¿verdad? Adelante. Yo creo que todas las historias ya están contadas, es así de fácil, todo ya está dicho, pero lo que hace interesante a cada uno de los documentales es la mirada del autor, es decir, cómo voy a contar la película, ¿no? ¿Qué voy a aportar yo de distinto a todas las temáticas que ya se han repetido? Y no ahora, sino en historias, porque incluso podríamos tener en los festivales así como una sección de migración, otra de indígenas, otra de historias personales y tal, claro, pero ¿qué es lo que lo hace único? ¿Quién le está contando? Entonces, yo creo que la recomendación en este sentido es preguntarse de qué voy a aportar yo a esta película y sobre todo la mirada autorial, de qué punto de vista voy a contarla. Lo que hace única a esta película o lo que hace único a los documentales es el acercamiento que ustedes tengan con la temática o con los personajes. Eso es lo que la va a diferenciar toda la vida, ¿no? No es lo mismo que se han hecho 20.000 documentales bueno, no 20.000, pero sí de Salvador Allende, y lo hizo Patricio Guzmán, y no por haberlo hecho Patricio, pero, o sea, podríamos contarlo, ¿no? Y yo como extranjero puedo contar otro punto de vista, ¿sí? Es el punto de vista que voy a aportar a esa película. Y habíamos comentado también cómo diferenciar, ¿no? Para no salirnos o... ¿Cómo era esto que estábamos comentando? La parte ética documental. Sí, más que todo eso, digamos que hasta qué punto es un compromiso del autor, por ejemplo, no caer especialmente en cine político o dejar que lo que se puede contar se contamine un poco de la ideología o que se vuelva más como una apología a una idea o a otra, digamos que, o bueno, digo, en últimas, pues todo el mundo tiene la libertad de hacer las películas que quiera, defendiendo a quien quiera y como quiera.
Pero digamos que no sé si consideran ustedes que es bueno tener una distancia o cómo manejar esa situación, especialmente en casos pues complicados, no solo con la política, sino con las relaciones personales, con documentales familiares, es decir, Pues ahí yo creo que es mucho el acercamiento, que lo que decía, ¿no? Va un poco de la mano de la autoría de hacer documentales, del acercamiento que tenemos con el tema. Pero yo creo que ahí es un poco de ética y es de decir hasta dónde me voy a involucrar o hasta dónde voy a llegar. No es llegar, por ejemplo, en temas políticos, que a lo mejor es a lo que te refieres, decir, porque tengo esta nota me voy a meter de guerrillero, ¿me explico? O porque tengo la imagen, sino, es decir, tomar distancia y ser críticos de nosotros mismos, ¿no? O sea, es tomar decisiones, básicamente. Yo hice una película sobre el mundo laboral del corte de caña en el Valle, que es mi última película, que se llama Corta, y la hice en 5 años. Y cuando yo empecé a filmar a los corteros, fui con mi cámara de Super 8 y por alrededor de 2 años estuve filmando los corteros, tratando de acercarme lo más que podía. Los filmé muy de cerca, utilizando objetivos que me acercaran lo más cerca de ellos. Estuve con la cámara muy cercana. Les filmé las manos, les filmé la piel, los acompañé con la cámara a mano en toda la faena. Es decir, el proceso de acercamiento, la distancia, estaba muy estrecha con ellos, porque ya había generado de todas maneras un proceso de investigación que me había adentrado en este mundo y entre ellos y yo había mucha confianza. Entonces, este proceso típico del documental del acercamiento al sujeto, de buscar esta distancia estrecha entre quien filma y el sujeto filmado, estaba la verdad resuelto. Pero en un momento dinamité totalmente esto. Me parecía que no era mi película. Y la película tiene un dispositivo completamente opuesto. Es una película estructuralista, es decir, que donde la forma de la hechura de la película prima en una primera mirada por sobre el contenido, aunque el contenido está, pero en fuera de campo, digamos. Pero esta distancia se volvió efectivamente una distancia muy larga, es decir, toda la película está filmada con unos retratos de planos generales, como si fueran unos tableaux. El sujeto está muy lejano, se ve de cuerpo entero, no miran a la cámara, están de espaldas. Es decir que, nada, es como, a mí me sucedió el efecto contrario, es decir, empecé muy cerca y me fui muy lejos. Entonces este proceso de distanciamiento vino en todo el proceso creativo, ¿no? Entonces pienso que tampoco es la fórmula que da la relación entre, que es típica en el documental de voy a gastar más tiempo porque quiero estar más cerca y ver más cerca las emociones, ¿no? Creo que todo depende de efectivamente lo que dije antes, ¿no? Y que creo que también me gusta mucho parafrasear a Pasolini, que considera que la invención del cineasta, del filmmaker, es antes lingüística que estética, ¿no? Porque, bueno, a él le interesaba mucho la transposición de la poesía al cine, ¿no? Y la verdad que yo comulgo mucho con sus intereses, con sus inquietudes, y bueno, esto. Yo no tendría mucho que añadir, pero detecto en tu pregunta una inquietud de ver que te preocupas que la gente a veces quisiera hacer algo y hace otra cosa. sí. O quisiera que un documental fuera una obra de arte, una obra y se quede en un estado. Y lo que creo que es muy importante es que la gente tenga muchas referencias. O sea, si va a hacer algo sobre, que conozca muy bien los peligros de dónde va,
que conozca bien, muchas veces cuando en situaciones de leer proyectos, en selección de festivales o algo así, se siente que existe, los referentes no están tan fuertes. Y es importante que la gente tenga claro si cuando quiere hacer un documental que tenga una dimensión universal, no se enrede en un detalle, no es un detalle, pero una cuestión que es tan militante que destruye la universalidad de su proyecto. Yo lo que siento muchas veces es la falta de referentes desde este punto de vista que me pone. Desde mi punto de vista personal, soy totalmente obsesivo y la distancia, solo soy capaz de tener la distancia, incluso si tengo cuando estoy buscando la forma, pero sí tengo distancia en el montaje. La cuestión fundamental en el rodaje es una cuestión de proximidad. Ok, digamos, un paréntesis nomás, ¿quiénes son realizadores o se consideran realizadores de documental? Nomás un sondeo así, flash. Y supongo que el resto quieren ser o tienen un interés en este tema. Veo aquí pues, varias personas que han presentado proyecto. Lo que quisiera preguntarles es este punto de vista o esta posición del autor frente a su tema dentro de un proyecto donde se ve mejor reflejado, por ejemplo, es decir, donde ustedes han escrito, donde se ve mejor la posición del autor. ¿Hay algún documento, hablando un poquito de cosas un poquito más concretas, por ejemplo, al momento pues porque de todas formas hay que presentar proyectos, hay que hacer pitch, hay que estar moviéndose en mercados, hay que estar, pues si uno quiere ver su película terminada. ¿Dónde dónde se puede ver mejor reflejado ese punto de vista, ¿no? Digamos, dentro de lo que generalmente se pide, una sinopsis, digamos, la sinopsis debe reflejar ese punto de vista o limitarse a contar la historia, nada más, no sé, Marta. Yo creo que la sinopsis no, porque la sinopsis lo único que logra es enganchar y es venderte una historia. Entonces ahí básicamente sí hay como un destello, ¿no? Del punto de vista del autor, pero yo creo que donde realmente reflejas tú una visión en un proyecto escrito, ¿a eso te refieres? Sí. Es lo que llaman tratamiento o punto de vista del autor, tiene como muchos nombres, ¿no? Es donde realmente el autor dice por qué me acerqué a esta película y qué es lo que quiero contar. Es ahí donde tendría que reflejarse. Y obviamente lo que les vuelvo a decir, o sea, lo que hace único un proyecto es tu mirada y tu aportación personal. Es decir, en ese momento tú tienes que ver alguna conexión para que yo cuando lea el proyecto digas o me emocione o se me ponga la carne de gallina, ¿no? Me explico, es como es ese momento, son esas palabras donde yo me imagino con quién va a dirigir la película, cuál es la mirada que va a aportar a esa película. Es visión, le llaman tratamiento visual, Tratamiento o... texto del director, nota del director, ¿no? Statement en inglés. Hay una evolución también, creo yo, en los últimos 30 años, que antes los proyectos eran escritos y punto, y la gente tenía como referencia lo que los directores habían hecho antes. Y hoy en día, cuando se presenta proyectos o se vende proyectos, tanto a televisiones como la parte de imagen, o sea, prefilmada, es fundamental. Es muy difícil encontrar financiación, a menos que tengas un currículum muy grande por detrás de ti, sin enseñar lo que voy a hacer es eso de forma imagética y que corresponda a lo que quieres. Sí, no tengo nada que aportar. No, pero igual sí. Para anexar un poco, esto sí es bien importante, depende, porque luego dicen, bueno, pero si no tengo dinero y estoy buscando dinero, claro, pero si conoces al personaje que vive en tu casa, pues aunque sea una foto, ¿no? O con video casero, digamos, también no somos cerrados, o la gente no es cerrada, los que evalúan, para decir,
tiene que ser con la mayor calidad, ¿no? Depende del estatus, porque hay veces que tú buscas dinero para conseguir ya la producción, entonces obviamente ya tuviste un desarrollo y ahí sí tiene que ser en forma lo que vas a contar y quién está detrás, o sea, que sea el fotógrafo que va a trabajar, o sea, porque ya es un conjunto, ¿no? Y preguntarle a Felipe también, pues un poco cómo ha sido la experiencia de escribir, por ejemplo, corta, o se escribió en imágenes literalmente, o un poquito más como esos procesos que has llevado, ya que tienes como una otra aproximación al tema. Pues sí, efectivamente es un proyecto que se escribió, que ganó, como dices, el FDCAK, ganó Ibermedia, ganó el Centro Nacional de Artes Plásticas en Francia, bueno, hay un papel, hay un dossier. Son esos escritos, la verdad, donde yo más creo que donde está la punta de lanza es en donde dice Marta, digamos, es en la nota de director, es decir, cómo se está viendo la película, qué es lo que se está proponiendo, cuál es el corazón que palpita en ese proyecto en cuanto a su punto de vista, a la mirada del autor. Y también comparto muchísimo lo que dice Sergio, el proyecto siempre estuvo acompañado por material de rodaje que aproximaba al lector hacia dónde iba la película. Entonces, pues nada, justamente era, digamos, el hueso duro del proyecto era cómo yo iba a hacer la película, qué era lo que se iba a ver. Y por sobre todo planteos, a mí me interesa muchísimo la construcción narrativa del sonido, que aporta el sonido. Yo he trabajado mis películas siempre haciendo dos construcciones que no son sincrónicas entre la imagen y el sonido. He trabajado primero el montaje del sonido y después el montaje de sonido, el montaje de la imagen por una parte y después el montaje de sonido, como una línea, el sonido como una línea narrativa no adyacente, pero no supeditada a la imagen. Entonces, bueno, este tipo de propuestas hay que escribirlas y, bueno, quizá efectivamente en donde me gasto más tiempo es explicando qué es eso, ¿no? Cuál es ese dispositivo. Y creo que mis proyectos tienen mucho apartado de sonido, y bueno, porque es lo que más me interesa que se entienda, porque es una herramienta de narración importante para mi obra. Bueno, yo quería pues preguntarles sobre su opinión respecto un poco hacia el futuro, ¿no? Es decir, actualmente pues los dispositivos para realizar documental son muy variados. Está pues desde la televisión rasa hasta pues contenidos experimentales a otro nivel, hablando ya de otras perspectivas más multimediales o basadas en la web. Quería preguntarles, antes de entrar a las preguntas del público, ¿cuál es su opinión sobre estos cambios que se están dando, ¿no? Digamos que ya Internet en algún momento sí fue como el arca de Noé que nos iba a salvar a todos los documentalistas y todos íbamos a caber en ella, pero bueno, ya está regulándose y pues pensándose de nuevo. Pues quería como conocer la opinión de cada uno sobre esos temas. No sé quién. A ver, sí, yo creo que también la oferta exige la demanda, ¿no? Básicamente. Cada vez estamos llegando a un punto donde nuestras historias se pueden ver en cualquier parte del mundo. Y obviamente esto está creciendo y nos está superando porque ya existen estos medios alternativos que son transmedia también, donde se pueden hacer historias separadas y a la vez juntar, y entonces tu película ya no es lo que tú piensas y ya no tiene un final que tú querías, sino que le dejas también al espectador que cuente la historia que él quiera, ¿no? Y entonces eso de repente lo hace más vivencial. Son cosas que todavía, que para allá va el futuro, porque toda la gente ahora, no sé cuántos de ustedes se la pasan, o qué tanto por ciento se la pasan en su casa, en internet buscando películas, ¿no? De aquí puede ser un montón, películas, videos o lo que sea, gastamos un montón de tiempo ya a veces ya no vamos ni al cine, ¿no? Ya con los streamings y todo esto. Entonces creo que
yo sí estoy a favor de este medio porque es lo que a mí me permite comunicarme con gente de China, de Japón y que mis películas lleguen a cualquier parte y que también sí es una buena propuesta porque eso de alguna forma, yo tuve una experiencia que se las comentaba hace un momento, tuvimos una película que hablaba sobre cómo inició la guerrilla de El Salvador, vista desde un punto de un director mexicano. Entonces en México el tema de la guerrilla pues nosotros no lo vivimos, entonces se muestra muy indiferente. Entonces lo que pasa que el público no podíamos llevar público a las salas, es así, ¿no? Para empezar era documental, era un tema que no le interesaba a la gente por esta separación geográfica e histórica, porque tampoco fue tan vivencial para nosotros. Y entonces lo que hicimos fue, a ver, ¿a quién le va a interesar esta película? Y lo que desarrollamos fue una red de distribución en Centroamérica. Parte de esta película, o de lo prohibido de esta película, es que el dinero llegó de una fundación de Estados Unidos, Fundación Kellogg, ¿no? Entonces nosotros mostrábamos todas las imágenes escondidas que habían durante muchos años de todos los grupos paramilitares, donde se mostraba realmente la matanza, y era una película muy fría, muy sangrienta, imágenes que nunca se han visto, y obviamente cuando los que habían dado el dinero vieron la película, pues gritaron y dijeron, no, yo solamente quería una biografía de Romero, ¿verdad? Entonces eso permitió a que nosotros también nos limitáramos a ciertos cortes para televisión, nos daban clasificación, o sea, no sé, ¿no? Que no podían ir, yo creo, adultos enfermos, ¿no? Exacto, o sea, algo así. Entonces nos limitaban, ¿no? Y obviamente hicimos este experimento y la película la proyectamos durante estas 2 semanas, que era donde se conmemoraba el asesinato o la muerte de Romero, y fue un logro magnífico porque se vio todo Centroamérica, Sudamérica también se logró ver, pero por ejemplo se vio en Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, o sea, en lugares donde realmente queríamos que la película se viera. Y la ventaja, la vendimos a $5 por estreno, que no es tampoco tan barata para lo digital, ahora se vende a $1, pero fue como en México fue el primer estreno digital de documental que hubo, y la ventaja es de que no la veía una persona, sino la veían, nos hablaban así, una monjita nos habló que la había comprado y que hizo una reunión en su pueblo porque la vio como que toda la comunidad, ¿no? Que eran como 100 personas. Entonces hicieron este colectivo para ver la película ese día, ¿no? Entonces también ahí es el alcance que puede tener eso, ¿no? Y bueno, de repente nos hablaron de Australia, ¿dónde más fue? De Japón, que querían ver la película, porque nosotros con el streaming teníamos ciertos países, España, como sí la habíamos vendido a España, entonces ahí no la pudimos pasar, pero se pasaba la voz inmediatamente. Esa es mi experiencia, y yo creo que sí, hay que buscar medios alternativos. Bueno, yo considero que no quiero ser el punquero de la... pero bueno, el cine va visto en sala de cine, oscuras, con un buen sistema de sonido, y ya está. Los sistemas digitales hacen que las películas se vuelvan otra cosa. Yo soy un consumidor de películas también en vía digital, pero la verdad que, pues nada, no he tenido problemas, por lo que pienso que las películas que he hecho son un cine muy frágil, ¿no? Van vistas en una sala, repito, se tiene que formar esa ritualidad del cine, no creo que hay que generar públicos en sala. Lógicamente si me escuchara mi productora me mataría, pero es así. Eso es lo que yo defiendo, que se tiene que solidificar, es decir, no más pantallas VOD, sino más pantallas de cine de verdad, más público, más gente que vaya y se siente y esté dispuesta a estar ahí 1 hora y media en oscuridad frente a una pantalla luminosa. Ver cine en tu computadora
no tienes la experiencia física del tiempo, estás ahí y te desconectas continuamente con lo que se está proponiendo. Yo, repito, soy un consumidor de cine de todo, es decir, en el sentido que si la tengo que ver en mi computadora la veo, pero pues no considero que la película me haya llegado totalmente, porque hay algo que le hace falta y es esto que he dicho, mejor dicho. Bueno, dos punkis, ¿no? Yo no tengo televisión, nunca tuve. Y cuando hago documentales, me preocupo que se vea cómo se va a ver, pero en una pantalla. Y luego, si pasa en televisión y tiene... La televisión para mí es importante por razones políticas, que me preocupa muchísimo muchas veces que lo que hago tenga consecuencias en cosas que hago en Portugal o varias cuestiones que se presentan en el Parlamento, ¿se dice Parlamento aquí? Sí, O la Asamblea de los Diputados, cosas así que tengan consecuencias políticas y también que el público las vea. Y la televisión puede ser eso, pero no tengo capacidad ni interés de seguir lo que va en televisión. Tengo una experiencia horrible de tortura de años dirigiendo un festival y siendo obligado a ver 400, 500, 800 pelis en 4 meses en pantalla así, y es pura tortura. Y siempre pienso que es una injusticia ver las cosas así, es muy injusto verlas así, pero es verdad también que a veces en televisión la gente se divierte a ver una cosa que nunca ha visto y es mejor verla así que no ver de ninguna manera. Pero yo creo que no son punkis. No, lo que pasa es de que regresamos a lo mismo, o sea, cada película es distinta. Entonces, yo, por ejemplo, tengo repertorio de películas que te puedo decir que la distribución es totalmente distinta. O sea, hay una película que yo me quiero sentar en la sala a escuchar en Sound Round porque me da pánico de que de tanto tiempo que gastaste ahí con todos los detalles y tal, y que la gente la vea en un ordenador, ¿no? Pero esa película obviamente yo voy a hacer de que llegue a una sala de cine, ¿no? U otra película que sí, como esta temática que no puede llegar de ninguna otra forma, pues sí, va para allá. Y hay otra que a cine no va a llegar de ninguna manera porque la gente no va a ir a verla, pero si la pongo en televisión no sabes el éxito y el rating que le va a dar a las 8 porque habla de transexualidad. O sea, yo creo que hay cada público y cada película tiene su espacio, ¿no? Básicamente. Yo creo que eso es... Solo que muchas veces se subestima, digamos, esa parte al momento de realizar la película. O sea, justamente muchas veces se descuida desde el momento en que se está escribiendo que la misma película tiene su camino en todos sus ámbitos, en el montaje, en el dispositivo de producción, en la distribución, en la forma en que va a llegar a las salas. Bueno, yo creo que ya podemos darle el voz a nuestro público, también a la gente que nos está viendo, creo que por la transmisión. No sé quién quiere lanzarse al agua. Ok. Creo que nos toca. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Quería hacer una pregunta sobre algo muy, muy puntual y muy práctico, y es en su experiencia particular, de qué manera trabajan en el rodaje, es decir, cómo están compuestos sus equipos de filmación. Eso. Yo sé, por supuesto, damos todos por entendido que cada proyecto tiene un formato distinto, pero me pregunto justamente en su experiencia particular.
Sí, bueno, tú mismo estás respondiendo, es decir, cada proyecto tiene su especificidad técnica, ¿no? En lo personal, soy un defensor del celuloide, me gusta trabajar en cine. Hice un cortometraje y un largometraje en Super 8 y mi última película está hecha en Super 16. Así que me gusta mucho trabajar con el celuloide porque porque es vivo, lo considero como un elemento que cuando se proyecta tiembla y para mí eso es clave, Ese temblor que tiene la imagen en fílmico creo que no la tiene el digital, ¿no? Yo lamento muchísimo, aunque en realidad también es algo importante para la difusión en festivales, que mis pelis no hayan sido terminadas en fílmico. Se han filmado en fílmico, pero después se han proyectado en digital. Pero en el caso de la última, que se filmó en Super 16 y que su formato de exhibición es en DCP o HDCAM, esa combinación me está gustando, ¿no? Esa pulcritud que tiene el HD junto con este temblor que tiene el fílmico, ¿no? Sí, somos, mi primera peli la hice solo y después, en la fase de postproducción de sonido eran 3 personas que hacían el montaje de sonido, es decir, muy poco en rodaje y muchísimo en sonido. Y mi última peli, una crew muy básica, un director de fotografía y un sonidista y yo, eso era todo. Muy básico, ¿no? Muy espartano, ¿no? Muy poco. Igual ahora mi siguiente proyecto es un proyecto de ficción y bueno, ahí cambia todo, prácticamente es otra cosa, ¿no? Bueno, yo voy poco a los rodajes ya. Pero voy en una parte inicial. Yo casi no voy a los rodajes, voy como a esta parte inicial de desarrollo para hablar con el director, para hablar con los personajes, para sentir el espacio, para ver las necesidades. Esa es como más mi labor en el rodaje. Pero sí, siempre creo que sí es importante y con todos los directores que he trabajado, siempre trabajamos con un fotógrafo, con un sonidista y con una persona de producción de campo, es decir, casi 4 personas, porque siento que un equipo mínimo te da muchísima intimidad, ¿sí? A llevar grandes equipos. Hay veces que sí tratamos de que si hay otra unidad, pues que no vaya todo el tiempo, ¿no? Que ya vaya cuando ya todo el mundo está adaptado a esta situación. Y sí, siempre trabajamos, y por ejemplo, cada espacio, por ejemplo, la última película que hicimos había un personaje que era una mujer embarazada, y entonces a esa chica embarazada, como iba de un pueblo y también no estaban acostumbradas a filmar un parto, pues entonces se buscó una fotógrafa que siguiera únicamente a esta mujer durante el proceso de los 9 meses, ¿no? O sea, son varias características, y otro que se dedicó solamente a seguir animales, lobos, serpientes y tal, ¿sí? Pero siempre yo creo que un equipo muy intimista ayuda a desenvolverse a los personajes. Felipe nos ha dicho una cosa, que es que él también produce sus pelis. y yo también, o sea, eso reduce la cantidad de gente. Yo me siento muy frustrado con una cosa creo que la parte más difícil del documental, una de las cosas más delicadas, es la comunicación entre el director de fotografía y el director, o el director y el director de fotografía. Y toda mi vida quise lograr hacer las dos cosas, pero cada vez que voy a empezar digo, no,
y cojo una persona que es la misma o otra, o que no funciona, o que funciona bien. Y son equipos cortos, así somos o 3 o 4 personas. Yo como director y productor, una persona de sonido y una persona de imagen. A veces excepcionalmente he hecho el sonido, excepcionalmente he hecho la imagen. Y en países especiales como en Egipto, ahí sí tengo una persona que es simultáneamente asistente de dirección y coordinador de producción, o sea, somos 4, o en otras situaciones donde donde los personajes no son pocos y hay que filmar en espacios muy largos y con montones de gente, hay también un asistente coordinador de producción que nos ayuda a estar tranquilos y que yo tenga la cabeza en la peli. Así trabajo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno, Sergio, quería preguntarte un poco eso que hablas de esa relación entre el director y el director de fotografía, sobre todo en una película familiar como la que tuviste, por ejemplo. ¿Cómo fue tu experiencia en esa comunicación? Que a veces es tan complicado cuando uno no se atreve a hacer la cámara, pero está todo el tiempo queriendo hacerla y dirigirlo, es tan complejo. ¿Cómo fue tu experiencia? Yo puedo hablar de mi experiencia muy claramente, pero no son todas iguales. He hecho pelis con otros directores de fotografías, para empezar, que al fin de rodar durante 15 días y no eran familiares, he comprendido que no podía rodar con este director de fotografía porque la comunicación no existía. Me ha sucedido eso. En cuestiones familiares es una peli familiar, sí, éramos 3 solo en el rodaje. Pero antes de empezar a rodar, como sabía que la parte de conversaciones entre yo y mi madre eran irrepetibles, eran cosas que nunca se iban a repetir, es como un sacacorcho y eso no es una película de ajuste de cuentas, todo lo contrario, pero no habría repeticiones posibles, entonces sabía que tenía que elegir la forma de rodarla antes con mucha intimidad. Y he ido con mi director de fotografía, que además es un amigo, a casa de mi madre un par de veces para estar con ella hablando de cosas que no tenían nada que ver con la peli, para ver cuál era la forma. Y la primera vez le he dicho, no, no es eso, la segunda vez le he dicho, no, no es eso, y la tercera vez estábamos cerca de lo que quería yo, incluso si mis productores decían, pero no se ve nada, solo se ve vosotros. De esta vez no tenía productores. Y dice, no, pero es eso que quiero, es eso que quiero. Y he logrado eso. Y desde el punto de vista de la intimidad, como ha dicho Felipe al inicio, a un cierto punto la cuestión de la confianza, sea en familia o sea en otra situación, es la cuestión más importante en el documental. Y de hecho mi madre, cuando pedía un taxi para que íbamos, porque no vivía en la misma ciudad, decía, quiero un taxi para mis hijos, hablando del sonidista, de mi camarógrafo y de mí. Entonces se logra perfectamente. Hay el mito de que la cámara es algo que puede ser una cosa que la gente va a ser incapaz de estar de su forma natural. Yo no creo. Hay personas que no se puede rodar, pero cuando se puede rodar bien con una persona, la cámara está maravillosamente ahí. Y el camarógrafo supuestamente también. Buenos días. A mí me gustaría saber cómo conciben ustedes la realización de estas piezas previas que a veces le piden a uno en las convocatorias, como teasers o trailers y demás, porque además se las piden a uno en un proceso de desarrollo y es muy probable que el tiempo pase y que resulta que lo que uno pensaba al principio ya no es así al final. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para concebir estas piezas? Creo que voy a hablar más como evaluador de la convocatoria documental de la cual soy parte, en donde muchos de los proyectos tenían incluido un DVD con el teaser.
Y muchas veces, efectivamente, como tú dices, en algunos casos la película no está rodada y se le pide un teaser, y es bueno que haya un teaser en estos procesos porque ayuda en la evaluación para saber cómo esta persona hace cine. Y creo que eso es importante no únicamente para este DVD, este teaser, no es importante únicamente para ver lo que se haya adelantado, porque en algunos casos con Sergio vimos algunos teasers que era un solo plano, por ejemplo, un solo encuadre, y ya en ese cuadro ya había cine adentro, ya no es necesario que nosotros como evaluadores sintamos que la película está adelantada y ya está hecha, sino ese cómo, ese autor que está proponiendo eso, cómo es que hace cine. Entonces, independientemente de lo que hayas filmado, es qué es lo que hay ahí, cuál es tu propuesta visual en ese proyecto, ¿no? Es decir, con 2, 3 planos, nosotros como evaluadores ya nos damos cuenta inmediatamente tu concepción del tiempo, tu concepción del espacio, de la puesta de cámara. Entonces, creo que no se debería preocupar tanto de hacer un teaser de 5 minutos, videoclipero o lo que sea, sino más bien de sentarse, reflexionar y sentir un poco cuál es la relación entre mi propuesta, entre el material que tengo y, bueno, un buen montaje, ¿no? En muchos casos, como evaluadores de esta convocatoria, nos dimos cuenta que efectivamente proyectos que se fueron para arriba, pero muy para arriba en nuestra lista, fueron también a causa de este teaser, ¿no? Y era porque efectivamente, repito, ese teaser ya nos mostraba un autor, ¿no? Entonces considero la verdad importantísimo la hechura de este requisito, y la verdad que en muchos casos también no había este teaser, y fue lamentable porque no teníamos la herramienta, nos hacía falta eso como para ver de qué se trataba el proyecto, ¿no? Yo son como tips muy específicos. Un teaser como tal, normalmente te piden a veces para fondos internacionales entre 5 y 6 minutos, que es lo máximo. Entonces, lo que se busca es tener así inicio, desarrollo y fin, no se complica en la cabeza, que algo suceda en la historia. Pero como bien dicen, es que haya un autor detrás, es decir, que utilicen los recursos técnicos, o sea, para eso también hay presupuestos de desarrollo, para hacer que la cámara que vayan a utilizar sea la que van a utilizar, el editor que va a trabajar en la película, el fotógrafo, o sea, fotógrafo, sonidista, toda la gente que esté involucrada, porque eso también ayuda a ver la calidad de la película. Lo que jamás se debe de hacer es ir un día antes de la convocatoria a grabar cosas, ¿no? Porque y hemos visto, suele pasar de que llegan así y dices, bueno, sí, la idea es así, este es mi personaje, pero esto no es lo que quiero hacer. O sea, no, porque no tenemos tiempo de leer las letras chiquitas, ¿no? Y si no tienen tiempo o a lo mejor también porque es un tema que son viajes largos, no sé, lugares extraños o demás, es poner 3 secuencias, pero que sean realmente fuertes, ¿no? Incluso buscar como una secuencia climática de la película, donde realmente veas que va a pasar algo, ¿sí? O si es una historia de personaje, pues también que se vea la cercanía que tú tienes como autor a este personaje. Es básicamente eso. Yo veo cosas diferentes. Primero, sobre la cuestión del tono y la dificultad a veces de enseñar, a partir de ejemplos. A veces, yo estoy en este momento en una situación de director haciendo la misma cosa, y como no me es posible a enseñar lo que pasa en Irak y no tengo material suficiente para enseñar, es muy importante para los evaluadores que tengan una cosa anterior donde enseñe lo que yo hago, por ejemplo, en un país árabe. Pero poco importa que sea en un país árabe, pero al menos que como director vean, yo hago eso. Y a veces eso es muy importante para un comité evaluador.
Por otra parte, decías, creo, quizás no he comprendido bien, que hay todavía muchas dudas. La cuestión que existan muchas dudas es verdadera, sobre todo desde el punto de vista de la imagen. Pero desde el punto de vista de mi experiencia personal, no sé lo que Felipe o Marta, como habiendo visto tantos proyectos juntos, irónicamente, un proyecto cuando se desarrolla y tiene un percurso tan complicado, muy frecuentemente lo que llegas al final está muy cercano de la cosa más nuclear del inicio. O sea, eso no es algo que a mí me tenga como, desde el punto de vista del escrito. Desde el punto de vista del teaser mismo, yo personalmente tengo problemas con los cortos. O sea, cuando una persona, es más, yo creo que es más fácil expresar algo en 5 o 10 minutos que sea o entonces es en un plano, que la idea de hacer un teaser para televisión en 2 minutos, que es más la cuestión del pitching. Las convocatorias podéis enviar algo de más largo, donde se enseña más de lo que la persona, 5 minutos o algo así. La idea de hacer algo que es un teaser casi como si fuera un trailer, muchas veces no tiene ya el espíritu, y hay que saber jugar con eso. ¿Hay más preguntas? Yo tengo una pregunta para Felipe. ¿Dónde presenta usted sus películas en Colombia? O sea, ¿en qué salas? ¿En qué escenarios? Se han presentado, a ver, Paraíso se presentó, ¿dónde? Se ha presentado, muchos programadores jóvenes se la han pirateado y muchas veces sin pedirme permiso la programan, y otras veces en festivales. En el Festival de Cartagena se presentó corta. Es un ámbito, es extraño, es decir, se ha exhibido en la Cinemateca Distrital, en la muestra de cine documental, en el Festival de Cartagena, en el Festival de Medellín. Es una cuestión más festivalera. Ahora, con corta, por una cuestión contractual, porque recibió plata de Ibermedia, la película se tiene que estrenar en los países coproductores, es decir, un estreno comercial. Entonces la corta se tuvo que estrenar en Argentina y en Colombia. Yo trabajé mucho para el estreno colombiano, porque hacer un estreno de una película documental en Colombia es una batalla. Es decir, si tú vas con tu película a Cine Colombia, en todos los países, sí. Bueno, en Argentina no tanto, la verdad. Se estrenan bastantes documentales con gran facilidad. Pero acá en Colombia es imposible. Es decir, tú vas con tu película documental, sea cual fuera, y vas a Cine Colombia y es como, no existe, no sé, no te la pasan, no te la programan. Entonces hay como una complicación de distribución y de exhibición del documental, y pues en mi caso corta, que es una película pues que tiene sus particularidades aún más todavía. Entonces se vio en la Cinemateca Distrital, se hizo el movimiento de comunicación que se podía hacer para el tipo de película, y bueno, se proyectó, se hicieron 9 proyecciones a lo largo de septiembre, y convocó unas 200 personas, y de aquí va para el Festival de Cali, que la va a programar Luis Ospina en una galería de arte que se llama Lugar a Dudas. Pues una galería, un espacio de arte y pensamiento del arte.
Entonces ahí también hay un público más nicho de arte film, ¿no? Que le interesa este tipo de pelis. Y Paraíso la compró la televisión acá en Colombia, la compró Señal Colombia. Se exhibió en Señal Colombia en el 2008-2009, la pasaron 3 veces. Lógicamente en horarios pues, bastante chiflados, pero igualmente se pasó. Bueno, hay unas preguntas acá desde el chat de la transmisión en internet. Estamos en el futuro. Ahora, pregunta Víctor Guarín, 2 cosas. ¿Cuál dirían ustedes que sería el mayor patrocinador o fondo al cual debería acudir un documental para su financiación? Y cuál tipo de documental, expositivo, interactivo y demás, cuáles creen que sería el más indicado para un rodaje corto y público. Entonces, el del fondo sí, la segunda no. Ok, pues empecemos con la del fondo por ahora. Okay. Entonces, hay que tener un productor y hacer un plan de financiamiento. Okay. No, porque igual no todos los fondos son para todas las películas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí sí, porque es un fondo local, Colombia, que apoya la cinematografía, pero si tú vas hacia afuera, hay muchísima diferenciación en cada uno de los fondos, porque unos apoyan obviamente películas de autor, otros como películas con derechos humanos, otras más sociales, más políticas, entonces ahí sí es dependiendo de la película. Dependiendo de la película. Y del país de origen también, ¿no? Porque muchos tienen limitantes de a qué país se le da dinero. Claro. Pero creo yo que, por ejemplo, hay una serie de fondos donde Colombia está bien posicionado para presentar pelis. Que es el Jan Bragman puede ser. Yo de Colombia, ¿qué más? Y el Sundance. ¿Qué dices? Porque somos considerados de la lista DAC. ¿Tercer mundo? De la lista tercer mundo. No, porque ¿Este es el europeos desarrollo? no pueden. Ah, bueno. Sí, bueno, en realidad es una pregunta muy amplia, muy bien responde Marta diciendo que depende de qué tipo de película, porque también los fondos tienen líneas editoriales, es decir, hay fondos que premian ciertas cosas y no otras, no solamente por su país de origen, sino también porque pues, les interesa más premiar cierto tipo de películas. Y además muchos fondos están ligados con festivales, entonces también es la línea editorial del festival. Eso, bueno, hay una lista infinita de fondos, bueno, infinita, hay una lista de fondos a los que se puede acudir para generar dinero, lógicamente dependiendo del país de origen de la película. En este caso con Colombia, pues no sé, bueno, hay una lista, en internet está publicado todo. La otra pregunta es ¿cuál tipo de documental, hablando de su forma, supongo, expositivo, interactivo, observacional, cuál es el más indicado para un rodaje corto y público? Pues creo que también depende más de qué quiera contar nuestra persona ya en la virtualidad. Es que yo creo que los documentales, al menos que no te paguen, no son obras por encargo, sino más bien es una cuestión muy autorial para mí. Ok. Hay otro par de preguntas. Silvia pregunta, ¿cuál es la estrategia? Esto se corrió. ¿Cuál es la estrategia para que las salas de cine en Colombia sean potenciales ventanas de exhibición para el documental? Digamos que podría extrapolarse más bien a otra... Sí, no eso es problema nuestro, mejor dicho. Pero digamos, no sé, sería interesante saber la experiencia, por ejemplo, de las salas de cine en México y en Argentina también. Digamos, cada uno, cómo ven las salas en sus... Bueno, es una preocupación de Proimágenes, del Ministerio de Cultura, por lo que he escuchado, de tratar de llevar al documental a una exhibición mayor. Creo que una de las soluciones son las famosas salas pequeñas económicas digitales, donde se puede proyectar en Blu-ray y la calidad está bien, y generar a través de eso toda una red de salas pequeñas, bien equipadas y con buena comunicación, porque bueno,
la Cinemateca Distrital, por ejemplo, que es una sala importante en Bogotá, lleva a su gente, es decir, es el público de la Cinemateca Distrital, pero no es tan abarcativo, el público de la Cinemateca Distrital son los desparchados que están por ahí y que de pronto se meten, los locos que no tienen nada que hacer, y los dos estudiantes y chao, no es el público de la Avenida Chile que está interesado en ir a ver cierta película o no otra. Es decir, la Cinemateca Distrital, por lo que yo sé, yo también viví en Bogotá, son salas que no tienen una comunicación tan amplia y que no llaman tanto público porque ni siquiera sabes qué es lo que se está programando ahí. Entonces creo que también no solamente son las salas, sino también una comunicación de que existan las películas que se pasen allí, bueno, que entre toda una... Creo que hace falta una consolidación de una red que no solamente tiene que ver con la proliferación de salas, sino también con una intención política de exhibición, ¿no? Que en el documental no existe, la verdad, por lo que yo sé, en Colombia. Me gustaría hablar un poquito de un ejemplo que es el ejemplo portugués, donde no existían documentales en sala hace 10 años y hoy hay más documentales estrenados por año que ficción. Y también de un público que se aumentó, que se transformó. El público, muchas veces es más fácil tener público para documental en sala que para ficción. Es una cosa, claro que existen unas ficciones que son todo lo contrario, pero la media de las ficciones es más baja que la media de los documentales, que es una cosa sorprendente. Pero eso no invalida una otra cosa que no se logró cambiar en términos generales sobre el documental en sala y en televisión. Es que los criterios de éxito no son, y de exhibición no son, en porcentaje hay algunas cosas que tienen que ver con el valor de la obra, pero la mayor parte tiene que ver con el tema. El éxito de los documentales en sala funciona muchas veces por el tema. Eso funciona mucho. Y la tecnología ha cambiado también. Si hoy en Portugal, por ejemplo, y en muchos países, el porcentaje de documentales ha subido muchísimo, en nuestro caso en Portugal no es el Blu-ray, pero es el DCP, que es mucho más barato pasar de un formato terminal, HD, vídeo, lo que sea, para DCP, que hacer el blow-up para 35 milímetros. Me ha sucedido hacerlo y costaba lo precio de un documental y hoy las cosas son posibles y ahí sí la comunicación y la cuestión política es fundamental. Si quieren que los haga sentir mejor por el día de hoy, en México estamos cada vez peor porque al desaparecer el celuloide, ahora están cerrando todas las salas con proyectores de cine. Casi todos, sí tenemos en México una tradición de que todos los documentales, o sea, son tratados como películas, no son los documentales, son tratados como películas, se exhibían en salas de cine en 35 milímetros, la mayoría de mis películas estaban en 35 milímetros, y ahora, con la llegada del DCP, como estamos muy cerca de Estados Unidos, nos cobran 80,000, son $8,000 por pantalla. $8,000 por pantalla duplica o triplica una copia de 35 milímetros. Entonces no es de que yo quiera, si yo quiero ponerla en un cine, y en un cine hay tres salas, si yo quisiera pasarla en esas 3 salas, tengo que pagar esa cantidad por 3 veces. Y entonces eso nos limita a todo el país, o sea, imagínense. Entonces, para el documental, que decíamos que iba a ser una maravilla que llegara el DCP, pues al contrario, nos están hundiendo. Porque además de que yo creo que la última película que hice va a ser el último documental hecho en 35 y el próximo ya están cerrando laboratorios y tal, o sea, ya tampoco hay opción, que ahora hay una legislación de leyes, pero a pesar de esto yo creo que sí tiene que ver mucho el público, a quién va dirigido, o sea, tienen que identificar los temas, yo creo que eso es identificar los temas para atraer ese tipo de público, ¿no? Es decir, ¿a quién le interesa mi película?
es así, y entonces hacer redes y redes para que la película se empiece a difundir y que la vayan a ver, no solamente por el hecho de ver una película, sino también buscar una funcionalidad para que de alguna forma los distribuidores tengan credibilidad, ¿no?, en el género, básicamente. Eso de los $8.000 es una situación mexicana. Nosotros pagamos 600 euros por, Está increíble. por copia. No, eso solo pasa en México. Ok, ¿una pregunta? Bueno, aquí Es una desde el locura. internet están un poco... Ah, ok. Porque es el fee de locación. Cinépolis. Buenos días. Bueno, mi pregunta está relacionada con cómo conectan ustedes la idea que ustedes tienen desde un principio y cuando empiezan a conocer y a investigar el documental encuentran personajes, encuentran más temas. ¿Cómo hacen ustedes para no empezar a divagar entre esos temas y encontrar la película finalmente? Señor director. No tengo claro. Me pongo el vestido de montajista para responderte. Cuando me llega material para editar la película, creo que esa posible perdición de tiempo tratando de encontrar el sujeto, lo que filmas alrededor de eso, cuando llega es decir, yo considero que el montaje es esa gran decantación del tiempo perdido que has tenido en rodaje. Entonces pienso que no veo malo que filmes de más, lógicamente si tienes el tiempo y el dinero, ¿no? Pero creo que es en el montaje en donde se encuentra ese punto, ese equilibrio que la película necesita en relación con el tiempo del material de rodaje que tienes. Yo te estoy hablando lógicamente desde la perspectiva de que ya terminaste la película y tienes todo rodado, no de la perspectiva del proceso. Sobre la perspectiva del proceso no te puedo hablar tanto porque mis documentales no siguen personajes, no son otro tipo de cosas, así que creo que más bien te puede responder Sergio al respecto. Me ha sucedido de hacer documentales panorámicos con muchos personajes y sucede la cuestión de la relación con los personajes de confianza. También es doloroso hacer, para mí hacer documentales en algunas situaciones de deuda. O sea, me ha sucedido, tengo siempre con los personajes una sensación que con las personas, no con los personajes, sacado algo que no puedo restituir. Incluso sucede muchas veces que cosas rodadas no queden, si rodamos mucho, y no es seguro. Hay personajes que nos parecen fascinantes en una etapa y luego se caen en la peli, se caen. Y también hay que ser honesto con la gente desde el inicio, porque para mucha gente aceptar de estar en una peli es algo de especial y decirles que puede ser que estamos haciendo una parte de desarrollo, de investigación. Eso es importante también para que no se creen que que están dentro de una peli, seguramente que estará en los cines y que luego no está. También me ha sucedido eso y toda esa parte de deuda con personajes me preocupa a veces. Y no sé, es mirando, y hay cosas que nos parecen muy importantes en el rodaje y que en el montaje también mueren por razones de equilibrio, porque están en conflicto una con la otra, y en el montaje, mi experiencia personal es que la cosa empieza a ser muy buena cuando tenemos que matar cosas que nos gustan mucho. Bueno, aquí hay otro par de preguntas. Una dice, en un documental con 90% imágenes de archivo puede participar en festivales sin tener 100% de las licencias. Eso, bueno, de nuevo, generalmente uno al entrar a un festival firma un papel en el cual se responsabiliza de que tiene todos los derechos ya saneados. Es decir,
de que no lo vayan a dejar participar, pues si firma el papel sin ninguna consideración. Si tienes un abogado y muchos millones detrás, te puede salir mucho más caro que la película misma. Claro. O sea, eso sí es bien importante, que desde un principio, desde ahora en el desarrollo, vean también la viabilidad y bueno, eso se presupuesta también, ¿no? Los abogados y todos los derechos de imagen, porque eso sí es bien importante. Decimos, es que igual no lo ven, pero capaz de que sí lo ven, porque todas las televisiones y todo el mundo está conectado. Entonces el documental te va a llegar a cualquier parte, y yo conozco un caso mexicano que la película, creo que la mandaron, no me acuerdo a qué festival, pero la mandaron a un festival y a partir de ahí la vio alguien y les cobraron una gran demanda por utilizar imágenes que no tenían autorización de los derechos, y terminaron pagando, o sea, costaba el triple que lo que costaba el documental, su demanda. Ok. Bueno, hay otra más. ¿Cómo ven las apuestas creativas que involucran ficción, animación e incluso géneros cinematográficos? Muchas gracias por sus intervenciones. Una cosa sobre la hibridación. Perspectiva sobre la hibridación. Sí, claro, es una moda, ¿no? Pero de las famosas ficciones que tienen cuestiones documentales, los documentales que tienen cosas ficciones, yo lo veo bien, lo que pasa es que ver el cine así como una especie de a ver qué cóctel hago, a ver qué le meto un poco de documental y meto un poco de ficción, creo que los directores van encontrando también, reflejándose en obras que se han hecho de otros directores a nivel internacional, van encontrando que es posible que esa hibridación venga de manera natural. No sé, el cine de Lisandro Alonso, por ejemplo, La Libertad, su ópera prima, es un gran documental y es una gran ficción, y no creo que nunca el director se haya puesto a pensar, bueno, a ver, le voy a meter un poco de documental, voy a meter un poco de ficción, ¿no? Es como que viene de por sí del proceso creativo, del proceso de cómo te enfrentas con la obra, ¿no? Entonces, efectivamente sí es un trend ahora, es una moda de encontrar muchas pelis que tienen estos dos dispositivos, documentales y ficción. Algunos funcionan mejor. Bueno, me gusta mucho, por ejemplo, el trabajo que hace en México Nicolás Pereda, que se complementa a la perfección, pero se nota bastante también esa exposición o de que tú entiendas que se está rompiendo constantemente lo uno y lo otro. Entonces, efectivamente es algo muy vital que está pasando ahora con estas hibridaciones, ¿no? Bueno, hay muchos casos, muchas pelis muy bien resueltas. Bueno, también don Pedro Costa también hace sus cuestiones ahí, balances extraños. Pero, ojo, yo también pienso que no es únicamente lo que se ve reflejado, sino también las herramientas de directores de ficción que utilizan herramientas de documental para aproximarse a sus películas, como el caso colombiano del Vuelco del Cangrejo, ¿no? Que hizo toda una investigación documental en la locación, hizo una aproximación documental, y la película es una ficción, lógicamente que se nota en algunos momentos que tiene tintes documentales, pero que son residuos del proceso de investigación. Eso. La parte nueva, que es más de los últimos 5 años fuerte, es de la animación, pero eso tampoco sé decir mucho. Es algo que muy claramente va a aumentar, creo que va a aumentar. Va a haber unas cosas maravillosas, espero. Barça Bekbashi es un monumento, pero no sé, es lo que hay. Experimenten. Sí, una pregunta también podría ser, una duda que siempre surge es, ¿dónde lo meto? Si pues, me refiero al proyecto, hablando de las diferentes convocatorias
Hay convocatorias para híbridos, ¿eh? Ok. Hay convocatorias para híbridos. Lo que sí tienen que ser muy honestos es a la hora de presentar, porque no, para que no caiga en esto que es el falso documental, ¿no? Entonces, sí, a la hora de presentar tienes que ser muy honesto y decir esto es un documental con ficción o es una ficción basada en la documental. Creo que es eso, pero sí, hay ya muchas convocatorias para híbridos. Digamos, bueno, comento nomás así, desde la convocatoria también nos llega muchas veces esa duda. Tengo un proyecto híbrido y no sé a qué modalidad, y generalmente siempre hay un modelo de producción que prima sobre el otro. Sí, Siempre es animación, pero también es documental, pero digamos que se basa en la construcción, en unas entrevistas, o básicamente va a ser una rotoscopia, por lo tanto mi aproximación va a ser más documental, es documental. Y si es animación, mételo donde hay más dinero. Bueno, sí, porque animación... Más para documental. Bueno, tenemos espacio para una última pregunta. ¿Quién se la pide? Esta pregunta es más para Sergio. En cuanto a la investigación, cuando se trata de personajes ajenos a nosotros, ¿qué tan conveniente resulta el proceso previo a la grabación, hacer muchas entrevistas, si de pronto uno puede quemar al personaje entrevistándolo mucho antes de grabarlo, o cómo es esa relación de investigación para acercarnos a un personaje ajeno a nosotros, para llegar a una grabación en donde se establezca una relación de confianza? Yo no puedo dar respuestas, cada uno debe responder por sí mismo, ¿verdad? No sé. Yo, personalmente, cuando elijo un personaje para un documental en una etapa previa, sí, es porque me fascina, una vez, perdonen utilizar casi un término feo, pero los personajes de documental también tienen que tener una star quality, tienen que tener algo de muy fuerte que quiero ver a esta persona. Y la cosa y hay dos tipos de situación, una en que la voy a hacer hablar y una en que no voy a la hacer hablar. Si la voy a hacer hablar, nunca la hago hablar de lo que quiero que hable antes. O sea, este intento de dar vueltas y cosas así, porque la cosa peor que puede suceder es que haga una persona decir lo que quiero que me diga más tarde y me lo ha dicho. Tengo un miedo terrible a eso. Pero si la situación es diferente y quiero conocerle, y luego voy a hacer algo de observacional donde no tengo que hacer ninguna pregunta y no es este tipo de relación, sí, ahí puedo, pero no empiezo a... Por ejemplo, doy un ejemplo, en Lisboetas, que es esta peli que es una peli muy un fresco de personajes que aparecen cada uno una vez o un grupo de personajes. Las situaciones eran totalmente diferentes. Con algunos los he visto muchas veces antes de rodar con ellos. Por ejemplo, he rodado con personas que hablaban en cabinas telefónicas a su familia en su país. Todos los que pudiera hablar con ellos no tenían ninguna influencia sobre la conversación que iban a tener con su padre o con su madre, y cómo rodaba además en lenguas que no comprendía. Hablaba con ellos en portugués, y luego ellas cuando estaban rodando hablaban en las lenguas que yo no comprendía nada, lo que era divertido. Y eso permitía que yo pudiera tener esta relación. En otras situaciones, cuando me autorizaran a entrar en este lugar de que he hablado, donde se hacen las entrevistas, y que tardé como 4 meses a tener la autorización y luchar como loco porque me daban autorización en Lisboa a filmar en un sitio donde solo van los franceses y los ingleses y no los nuevos inmigrantes. Bueno, fue una lucha muy grande. Ahí estuve 3 horas. Y las 3 horas era estar con la cámara y que la gente dijera, sí, puedes rodar, punto. Y ni siquiera decir mucho más que buenas tardes antes. Son cosas que varían mucho de situación a situación en un documental, pero sí, la parte de hacer una persona hablar es importante.
es siempre muy delicado hacerla hablar de lo que queremos que hable antes que sea la peli, para mí. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Vamos a cortar por ahora y vamos a retomar ahorita a las 11 con el siguiente panel, que es en torno a la animación. Entonces están todos muy invitados. Y bueno, un aplauso. Yo creo que, bueno, los que quieran salir y tomarse un café y volver, pueden hacerlo. Y pues nada, nos vemos más tardecito. Tener cuidado con, me pidieron que dijera esto también, que tuvieran cuidado con sus objetos personales, porque la oportunidad hace al ladrón. Gracias.